Hola, ¿cómo están a todos los amigos de mi canal de YouTube? Lo Negro de Plátano, soy Javier Sarabia y hago estos videos para hablar un poco de la realidad política social de Bolivia. Bueno, hoy día quiero hablarles de el fallo que ha emitido la Corte Internacional de la Haya sobre una demanda que había planteado Chile sobre el uso de las aguas del Silala, que es un curso de agua que está en la frontera entre Bolivia y Chile. Es importante, como antecedentes de este tema, de las relaciones diplomáticas de Bolivia con Chile, hay que hablar obviamente desde la Guerra del Pacífico, ¿no? La Guerra del Pacífico fue una guerra que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú en 1879. Duró un año nada más para Bolivia, pero duró otros varios años más la confrontación entre Chile y Perú, ¿no? Finalmente Chile gana todo este conflicto y como resultado del conflicto quedamos sobre todo Bolivia sin acceso al mar, pierde todo el departamento del litoral que se llamaba así, que era el que estaba sobre el desierto de Atacama, la principal ciudad, la capital era Antofagasta, y todo ese territorio queda en manos de Chile, ¿no? Y gran parte del territorio sobre el mismo desierto que era del Perú también queda en manos de Chile. Iquique, Arica, por ejemplo, las ciudades que han quedado en manos de Chile después de la Guerra del Pacífico y que antes eran de el Perú. Entonces eso define el mapa, los límites geográficos entre los tres países, ya para todo lo que quedaba del siglo XIX, el siglo XX y hasta ahora, ¿no? Y esa es nuestra conformación, digamos, de los tres países sobre el acceso a la costa del Pacífico en esta parte del sur de Sudamérica, o sí, del sur de Sudamérica, o digamos la parte media, digamos, de la costa del Pacífico de Sudamérica, ¿no? Y obviamente para Bolivia ha sido una gran pérdida, ¿no? Una gran pérdida y ha significado también sumarle otro factor al atraso económico y al subdesarrollo que tiene Bolivia, sobre todo por el acceso a los puertos y lo que significa sacar nuestra exportación hacia el Pacífico y teniendo que pasar obviamente por el territorio ahora chileno o peruano, ¿no? Entonces, luego de esa guerra, Bolivia siempre reclamó que Chile nos diera un acceso al mar. Y la última fase de esas reclamaciones bolivianas fue el 2018 cuando salió el fallo de esta misma Corte Internacional de la Haya sobre una demanda que esa vez, en 2018, hizo Bolivia, ¿no? Pidiendo que Chile negocie con Bolivia una salida para Bolivia al mar. Ese era el pedido, ¿no? Pedir que la Corte definiera que Chile tenía una obligación de negociar con nosotros para tener un acceso al mar. El resultado fue negativo. La Corte definió que no, que Chile no tenía ningún derecho, es decir, no tenía ninguna obligación de negociar con nosotros ninguna salida al mar. Bolivia había pedido eso en el entendido de que al mismo, al haber hecho el mismo Chile ofrecimientos a Bolivia para negociar sobre una salida al mar anteriormente, sobre todo en los años 70, en los años 60, ¿no? Eh, el mismo Chile se había puesto en la obligación de hacerlo según lo que planteaba Bolivia de acuerdo a su entendimiento de lo que eran las normas del derecho internacional, basándose en otros casos, como por ejemplo Australia y Francia, sobre el hecho de dejar de hacer pruebas nucleares cerca de Australia por parte de Francia, y en base a ciertos ofrecimientos que hace un país. O sea, la idea era que si un país le hace un ofrecimiento a otro sobre una determinada situación y luego no lo cumple, ese país está obligado a cumplir, ¿no? Es decir, tiene que hacerlo. Una vez que ya, si por libre determinación ellos hacen un ofrecimiento de hacer una negociación sobre un determinado tema, al final tiene que hacerla, ¿no? Bueno, a la Corte de La Haya le pareció que no era así y por tanto definió de que Chile no tiene ninguna obligación de negociar nada con Bolivia.
Ahora lo que ha pasado es un poco al revés, ¿no? Chile ha demandado a Bolivia, porque Bolivia estaba demandándole a Chile el pago por la utilización de las aguas del Silala. El problema del Silala es que son unos manantiales que nacen en el lado boliviano de la frontera, pero que por el curso natural terminan yendo hacia Chile, ¿no? Entonces, Bolivia reclamaba de que no podía ser considerado un curso de agua natural, es decir, un río que naciera en Bolivia para terminar en Chile, sino que era un manantial y que esa agua había sido desviada artificialmente por Chile a principios del siglo XX para suplir de agua a sus ferrocarriles que pasaban muy cerca de esa frontera y que necesitaban agua. Entonces, ya que Chile había hecho esos canales para desviar esa agua hacia Chile, hacia su país, entonces Chile debería de pagar por esa agua. Incluso se hizo un contrato para la utilización del agua en esos años, ¿no? Entonces, en base a todo eso, Bolivia reclamaba a Chile eso, ese pago, digamos, de forma retroactiva del agua que se había utilizado y que se seguía utilizando porque los canales siguen existiendo, aunque el ferrocarril ya no exista. Bueno, la Corte definió que no. La Corte hoy ha definido que no, que el Silala es un río. Entonces, o sea, por naturaleza, naturalmente, esas aguas nacen en Bolivia y tienen que terminar en Chile. Ese es un río. Entonces, por tanto, Chile tiene todo el derecho a utilizar esas aguas y no tiene que pagar nada por la utilización de esas aguas. Eso es una derrota, digamos, para Bolivia por lo que estaba pidiendo, efectivamente. Ahora, pero sin embargo, la Corte define que efectivamente esos canales no deberían existir, ¿no? Y que Bolivia tiene el derecho de destruir esos canales que existen todavía hasta el día de hoy en nuestro territorio. Entonces podría destruir esos canales y nada, igual Bolivia tiene el mismo derecho de Chile de usar el agua, obviamente, de acuerdo a criterios de justicia internacional, el derecho consuetudinario, deberían Bolivia y Chile compartir el uso del agua del Silala. Y eso es lo que se ha definido. Para Chile se congratulan de esta situación, evidentemente, porque estaban enfrentándose a la posibilidad de tener que pagar por el uso del agua. Ya no lo van a tener que hacer. Y para Bolivia, bueno, la constatación de lo que habíamos reclamado, de que Chile había desviado artificialmente las aguas del Silala, eso se acepta, eso es así, se reconoce, digamos, a nivel internacional y por tanto nos dan el derecho de tumbar esos canales, ¿no? Hasta ahí queda, ¿no? Y para mí, para lo que yo lo puedo ver es más allá de quién ganó, porque aquí en Bolivia se está haciendo mucho tema político al respecto, en el sentido de que esto es otro más de los errores de Evo Morales, porque Evo Morales fue el que insistió, digamos, en esto de que Chile tenía que pagar por las aguas del Silala. Se habla de que ya hubo un ofrecimiento de Chile hace algunos años atrás de pagar cierto monto. Y bueno, que Evo Morales, al insistir en el reclamo de un pago mucho mayor, además con retroactividad, había perdido o ha perdido ahora la posibilidad de ningún pago a futuro, ¿no es cierto? De obtener nada de Chile en dinero, ¿no es cierto? Entonces se está viendo desde esa óptica y se está acusando, ¿no? Al antiguo gobierno de Evo Morales de todo el fracaso de este fallo de la Haya, ¿no? Yo creo que más allá de eso, Bolivia tiene que tener una visión clara con respecto a su relación con Chile. Y la visión clara tiene que ser que tenemos que tener una muy buena relación con Chile, por una sencilla razón, porque es nuestro paso hacia el Pacífico, ¿no? Tenemos que tener una excelente relación con Chile, porque es el único, bueno, no es el único porque también está Perú, pero es 50% diríamos del territorio por el cual nosotros podemos pasar para llegar al Pacífico con nuestros productos de todo tipo, minerales, productos no tradicionales, etcétera, todo puede pasar
puede llegar al mundo, al mercado internacional, a través de los puertos chilenos. Entonces, esa es la base empírica, concreta, ¿no? Tenemos que, en mi modo de ver, guiar nuestra política internacional con respecto a Chile bajo esa premisa. Tenemos que tener muy buena relación con ellos porque dependemos de los puertos que ellos tienen para poder exportar nuestros productos. Así de simple. Ahora, ¿qué es tener muy buena relación? No significa ser obsecuentes o aceptar lo que sea de Chile. No, no, no. Saber negociar con Chile, ¿no? A Chile le interesa obviamente negociar con nosotros porque nosotros vamos a pasar nuestros productos o pasamos nuestros productos por sus puertos. O sea que está dada la situación para que haya una muy buena negociación con Chile, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que para eso tenemos que tener un gobierno sólido, ¿no? O gobiernos sólidos en realidad, porque eso no es un problema de un gobierno, ¿no? Es un problema de que mantengamos una posición como país en nuestras relaciones y en nuestras negociaciones con Chile. Y eso no es de un gobierno, es de varios gobiernos, porque esto tiene que durar mucho tiempo. 10 años, 20 años, 40, 50, un siglo, ¿no es cierto? Muchos años, muchas generaciones de tener muy buena relación con Chile para promover nuestro desarrollo, ¿no? Y eso lo tenemos que tener claro. Eh, Bolivia desde el principio del problema, que es la guerra del Pacífico, tuvimos una mala lectura de la situación, ¿no? El tema que, por ejemplo, detonó, digamos, la guerra del Pacífico fue el hecho de que Bolivia impuso a Chile un nuevo impuesto por la exportación de salitre. Aumentó 10 centavos por quintal al contrato anterior que se tenía, ¿no? El contrato anterior que se tenía con las empresas chilenas, que eran de capitales ingleses en realidad, era que Bolivia no podía aumentar este impuesto por ningún motivo. Además, ese contrato prácticamente era una ley, estaba incluido dentro de la ley o del acuerdo diplomático, el tratado diplomático entre Chile y Bolivia, ¿no es cierto? Entonces era imposible transgredir ese tratado tratando de aumentar los impuestos de parte de Bolivia. Y sin embargo lo hicimos. ¿Y por qué lo hicimos? Por una muy sencilla razón. Porque años antes o al año anterior, Perú había aumentado el impuesto a las empresas que explotaban el salitre también en su territorio, que es el mismo territorio, el territorio del desierto de Atacama, es el mismo territorio. Nada más que una parte era de Perú, otra parte era de Bolivia, otra parte era de Chile. Entonces, en la parte del Perú también habían empresas con capitales ingleses que explotaban el salitre. Y Perú les había aumentado el impuesto, porque era un momento en que el negocio estaba muy bollante, era muy buen negocio el negocio del salitre. Entonces les habían aumentado el impuesto y no había pasado nada. Las empresas habían tenido que pagar el nuevo impuesto que había propuesto Perú. Y a la vista de eso es que nuestro presidente Daza se le ocurre hacer lo mismo, aumentar el impuesto a las empresas que trabajaban el salitre en el territorio boliviano. Y se lanza a aumentar el impuesto imitando lo que habían hecho los peruanos, ¿no? Es decir, y obviamente eso generó todos los problemas que ya les digo, porque eso no se podía hacer, porque no era la misma relación que nosotros teníamos con esas empresas que lo que tenían el gobierno peruano con las empresas que trabajaban en su territorio. En nuestro caso, era una relación con empresas, pero era una relación con el gobierno de Chile. Este impuesto o esta contrato, diríamos, que teníamos con las empresas que explotaban el salitre, estaba definido en un tratado internacional de límites con Chile. Entonces no era un simple contrato con unas empresas, como era en el caso del Perú. Y aún así nosotros nos lanzamos a hacer lo mismo que hacía el Perú. Eso indica que no tenemos seriedad y que no conocemos, más que no conocemos, que no somos reflexivos cuando somos gobierno, ¿no es cierto? Hacemos cosas o tomamos decisiones muy superficialmente, muy sin investigar, sin profundizar en las consecuencias, los efectos de lo que estamos haciendo en materia internacional para el país, ¿no?
nunca hay un análisis serio, ¿no es cierto? Frío, calculador, ¿no? Se lanzan las cosas como si fuera algo muy fácil. Y eso fue lo que hizo el presidente Daza, ¿no? Y su gobierno al imponer ese nuevo impuesto al salitre. Y incluso se pudo haber dado la vuelta o corregir esa situación porque eso se lanzó en febrero de 1878 y un año después recién empezó la invasión en febrero de 1879 chilena. Entonces tuvimos un año de negociaciones porque Chile reclamó, hubo negociaciones, Chile envió un embajador, un diplomático para negociar y así estuvimos un año y no supimos negociar, no supimos enderezar el camino, no pensamos prácticamente en el futuro, ¿no? Eso demuestra un poco también nuestro carácter como país, ¿no? Somos un país minero y éramos mucho más un país minero en 1879, ¿no? Y el país minero que somos como Bolivia es un país que vive de los impuestos, ¿no? Entonces hay empresas privadas que explotan los minerales y el gobierno y el país, el Estado vive de los impuestos que pagan esas empresas. Esa es la lógica, ¿no? Y por tanto, lo mejor que le puede pasar al país es aumentar esos impuestos, ¿no? Y siempre va el gobierno a buscar aumentar esos impuestos a las empresas que explotan en los minerales. Y eso fue lo que se hizo en 1879. Esa fue la lógica que utilizó Daza. Pues ya que somos un país minero y vivimos de los impuestos que cobramos a las empresas mineras, en este caso el salitre, pues hay que aumentarles. Ni bien se vea el momento, la ocasión para aumentar los impuestos, hay que hacerlo, ¿no? Y como digo, fue el hecho de que Perú un año antes había hecho lo mismo con sus empresas y por eso se tomó esa decisión. Entonces somos de una mirada muy corta como gobierno, ¿no? Muy, muy, muy superficial, ¿no? Eh, somos este tipo de gobierno que vivimos de las materias primas toda la vida, ¿no es cierto? Y solamente de cobrar impuestos para que exploten, por ejemplo, los minerales, ¿no? Esa lógica es la que hay que cambiar, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que hacer ahora con el agua del Silala, porque un poquito estábamos yendo por lo mismo, ¿no? ¿Cuál era la postura del gobierno de Bolivia? Pues hay que cobrarles por el agua, ¿no? Hay que cobrarles por usar el agua, que es un recurso natural. ¿Mm? Entonces, eso es lo que habría que cambiar. El gobierno de Bolivia debería plantearse qué va a hacer con el agua del Silala y no solo con el agua del Silala. Eso está en el departamento de Potosí, cerca a la Laguna Colorada. Es muy al sur de Potosí, ya bastante al sur, ¿no? Y esa agua da casi a la región de Calama, ¿no? En Chile. Pero a lo largo de toda esa cordillera, desde esa región del sur, pasando por Oruro y llegando hasta La Paz, hasta Charaña, digamos que es el último punto en toda la frontera con Chile, que es una región que tiene el mismo clima, geográficamente es básicamente la misma región, pues hay varios de estos manantiales que van a dar hacia Chile, ¿no es cierto? Muchos, hay ríos, hay el río Lauca, por ejemplo, ¿no? Hay varios cursos de agua que atraviesan la frontera. Y toda esa región es una región prácticamente desértica, ¿no? Tanto del lado chileno como del lado boliviano, ¿no? Es una región despoblada, bastante despoblada, ¿no? Eh, entonces, más bien deberíamos preocuparnos como país cómo usar todos esos recursos hídricos que están en esa frontera, porque esa frontera es la cordillera de los Andes, la rama occidental de la cordillera de los Andes eh, en Bolivia, dentro de Bolivia, porque en Bolivia tenemos la cordillera de los Andes dividida en dos ramas, la parte de la cordillera occidental y la oriental o real que está en la que están, por ejemplo, el Nevado Illimani de aquí de la ciudad de La Paz, ¿no? Pero bueno, toda esa cordillera pasa
por esa cordillera, rama occidental de la cordillera de los Andes, pasa este límite que tenemos con Chile. Entonces, imagínense esa cordillera con grandes nevados, como por ejemplo el Sajama, ¿no? Entre otros. Este, hay muchos recursos hídricos en esa frontera, ¿no es cierto? Y esos recursos hídricos deberíamos más bien pensar en cómo podemos utilizarlos para promover nuestro desarrollo. Normalmente tendría que ser para agricultura, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede utilizar esa agua para agricultura? Yo sé que es un problema difícil porque en realidad hay muy poca población, como digo, en toda esa frontera, ¿no es cierto? Pero podría ser una ocasión para más bien tener proyectos de poblar esa región, ¿no es cierto? Hacer proyectos productivos, agrícolas, ¿no es cierto? O de otro tipo, pero bueno, se tendría que verse, ¿no? Eh, y ya digo, para mí la relación con Chile tiene que ser de las mejores relaciones que tenemos que tener con cualquiera de nuestros países vecinos, ¿no? Que tenemos que tenerlas buenas con todos, ¿no? Pero especialmente con Chile, ¿no? Y buscar la manera de tener ventajas y manejar nuestros intereses y cubrir nuestros intereses, defender nuestros intereses al mismo tiempo de que tenemos una muy buena relación con Chile, ¿no? Eso es lo que tendríamos que ver. Bueno, por ahora nada más les puedo decir. Nos vemos la próxima semana, el lunes. Chau, chau.